hablaba antes de la pausa, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con la licenciada Germania Montaz. Germania Montaz es ex directora de la Dirección General de Impuestos Internos y con ella hemos querido conversar, además de los profesionales que hemos mencionado, el señor Antonio Siriaco, el abogado Juan Rosario, para abordar el tema laboral. Con Germania vamos a conversar sobre el tema tributario, impositivo, todo lo que impacta el tema del coronavirus y las medidas económicas del gobierno con este tema. Buenas noches, Germania, para La Gente Habla con Dari Terrero. Buenas noches, Dari, gracias por la invitación. Germania, sin ya todas las medidas que ha tomado el gobierno con relación al tema tributario, al tema impositivo, son del todo conocidos. Y ya la gente, el que ha estado escuchando, está un poquito empapado. Yo quisiera que iniciáramos contigo solamente haciendo como un recuento de cuáles medidas se han tomado en lo que tiene que ver con impuestos y luego pasamos a una segunda etapa para ver de cara al futuro. De cara al futuro, ¿qué tendría que agotar la República Dominicana en términos de generar dinero para sustentar el Estado, que es la función de los impuestos, es decir, recaudar para poder llevar a cabo los planes y proyectos que lleva el gobierno? ¿Cuáles son esas medidas que ha tomado el gobierno a propósito de todo este tema del coronavirus y la crisis económica que esto crea en términos impositivos? Bueno, básicamente desde el ámbito tributario el gobierno ha hecho posposiciones de los pagos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta y del ITEVIS, ha permitido, postergar, prorrogar las fechas de cumplimiento y también dividir en cuotas esos pagos. Lo propio ha hecho con los acuerdos de pago, que ha reducido la cuota a la mitad y ha extendido el plazo. Más recientemente también prorrogó ya para abril las fechas para el cumplimiento de pago de las retenciones, de la segunda cuota de activos, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y así por el estilo. Yo creo que básicamente lo que el Estado desde la óptica tributaria ha hecho ha sido posponer las fechas de cumplimiento, facilitar los pagos dividiéndolo en cuotas, extender los plazos y adicionalmente pues liberó a las empresas de pagar los anticipos del mes de abril. Entiendo yo que en su momento pues extenderá esta facilidad a otros periodos. Y entonces, yéndonos un poquito más allá, Germania, ya viendo la crisis, cómo el gobierno ha tenido que tomar medidas para reducir sus niveles de ingresos, de cara al futuro, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Debemos reestructurar el presupuesto? ¿Debemos identificar nuevas fuentes de financiamiento? ¿Cuál es la receta que tiene que agotar el gobierno de cara a las consecuencias que va a dejar estas medidas que ha tomado el gobierno? Mira, primero es importante decir que es difícil tener una receta, porque no se sabe exactamente la magnitud y la duración de esta crisis. Es una crisis sin precedente, ¿verdad? Estamos hablando de que no sabemos cuánto tiempo más durará la cuarentena parcial que impide que negocios pues funcionen, que significa gente, una cantidad enorme, casi la mitad de los asalariados formales suspendidos y una serie de medidas en ese orden que definitivamente dificultan la operación normal de las empresas y por tanto se va a producir, como todo el mundo dice, pues una caída del consumo, una caída de los ingresos de las empresas y una recesión económica. O sea, que sin saber exactamente el tamaño del problema, y eso va a estar ligado mucho a la duración del problema, es difícil tener una receta. Ahora, lo que sí todo el mundo está claro es que en el ámbito del tema económico, la prioridad es obtener recursos, primero, para solventar el problema de salud pública que tenemos y que vamos a tener por varios años. Esa es la prioridad, conseguir dinero para esos fines. Y ese es el corto plazo. Y en segundo lugar, en el corto plazo, es buscar recursos para que esas familias que van a dejar de tener un ingreso, ya sea porque pierden su trabajo, ya sea porque no pueden salir a la calle a generar ingresos para comer, y esas empresas que también
se van a ver en una situación difícil, también obtengan una solución durante este periodo de dificultad y de crisis. Eso sería en el corto plazo, obtener recursos para eso. Eso en una primera etapa, digamos 90 días, probablemente pueden obtenerse los recursos distribuyendo de una manera distinta el presupuesto del 2020. Y un poquito ya terminando el corto plazo, se necesita dinero de las entidades de préstamo multilateral, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de esas entidades que definitivamente deben proveer asistencia a países como el nuestro. Y digamos, en ese sentido, yo creo que ya comenzaron a aparecer ofertas, ¿verdad? Por ahí se dice que el Fondo Monetario Internacional ya, o mejor dicho, ya expresó que tiene disponible de dinero para nuestros países, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el que llegue primero va a tener más facilidades. Lo que esperamos es que el gobierno dominicano se dé rápido en intentar acceder a esos fondos, porque esos fondos, primero, deben resolver un problema de salud pública. Segundo, darle continuidad a las medidas de asistencia a la gente que deja de tener recursos, que deja de tener ingresos para consumir. Tercero, asistir a las empresas que van a quedar en una situación de iliquidez o de pérdida de recursos de una manera importante. Ya tenemos un déficit, venimos todos los años arrastrando un déficit. Según las informaciones que yo tengo, el Fondo Monetario Internacional puso a disposición 1 billón, el Banco Mundial 14.000 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo 2.000 millones. Esa es la información. Así es. ¿Cuáles de esos fondos tú crees que son los fondos más frescos y a los cuales la República Dominicana pudiera acceder de manera más expedita y rápida? Yo creo que ya el país tiene bastante experiencia con el Fondo Monetario Internacional y también con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Creo que es más fácil con el fondo porque ya tenemos experiencia y hemos cumplido bien, y creo que si el fondo accede a que esos fondos sean para esos fines, sin condicionar demasiados ajustes, sin tener demasiados condicionantes, porque este no es un momento para ahorrar, ni para equilibrio fiscal, ni para cero déficit. Este es un momento para gastar y gastar bien. Y eso es de cara a solucionar el tema del presupuesto de este año o las medidas que se van a tomar, pero de cara a buscar dinero para pagar esos compromisos. ¿A qué tú crees que se debe abocar la República Dominicana en términos de buscar recursos? ¿De dónde la República Dominicana va a generar para poder dar la cara frente a esas deudas y poder llevar a cabo las gestiones del gobierno? Mira, digamos, lamentablemente nosotros perdimos un tiempo de bonanza para crear lo que se llama espacio fiscal. Espacio fiscal no es más que un colchón, ¿verdad?, que los estados deberían tener, que los gobiernos deberían tener, que van armando, que van conformando con excedentes de la época buena, para que cuando lleguen las crisis, pues no le pegue tan duro como nos va a pegar a nosotros. Que no tenemos ningún espacio fiscal porque estamos bastante comprometidos nuestros recursos con pagar deuda. Por ejemplo, Perú, que es un caso interesantísimo, tiene un paquete fiscal del 12% del PIB de ahorros. De sus por encima del PIB tienen un 12% que le permite holgadamente manejar la crisis. Claro, lo que dicen es, yo tengo recursos equivalentes a aproximadamente 12% del PIB que puedo disponer para esta crisis, ¿verdad?, sin tener que salir a buscar prestado todavía. Nosotros no podemos hacer nada de eso, no tenemos espacio fiscal. Nosotros tenemos unas finanzas públicas que se han mantenido, digamos, gastando más que lo que se ingresa y tomando prestado consistentemente más dinero, lo cual quiere decir que perdimos el tiempo de petróleo barato, el tiempo de turismo en su mejor momento, de oro a precios aceptables, de algunos países que nos mandan remesas en un buen momento. Perdimos ese tiempo para hacer el ajuste, para crear ese espacio fiscal. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca reestructurar rápido el presupuesto, darle la mayor cantidad de dinero posible a la salud, buscar dinero prestado rápido para completar el presupuesto de salud para el 2020 y para probablemente el 2021, para asistir a las personas que van a estar en situación
vulnerable, sin ingresos, sin trabajo. Esa es una prioridad importante y se debe pensar en probablemente 12 meses dando algún nivel de asistencia. Y a las empresas, porque las empresas va a llegar un momento que van a necesitar liquidez, incentivos para invertir y generar empleo en el mediano plazo. Entonces yo veo un horizonte de lo que queda del 2020 y el 2021 en ese sentido. Ya después hay que hablar de algún nivel de ajuste que nos permita estar listos para asumir nuestros compromisos por deuda, ¿verdad? Que hoy en día hay que tomar en consideración que cuando hablamos de deudas, hablamos de pagar casi la mitad el equivalente a casi la mitad de nuestros ingresos fiscales son para pagar deudas, ya sea intereses o amortizar deudas. Entonces, como no vamos a tener espacio para pagar tanta nueva deuda, entonces nos tocará en su momento, estimo yo que en el mediano plazo, hacer un ajuste fiscal que permita obtener recursos para honrar esos compromisos. Finalmente, Germania, se me ocurre una pregunta. Tú has estado hablando de la reestructuración, de la modificación del presupuesto. Es decir, eso significa de otras instituciones para llevarla a salud, llevarla, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda para cubrir los planes sociales que ha anunciado el gobierno. Entonces, ¿cuáles partidas, así a vuelo de pájaro, como dice el dominicano, pudiéramos nosotros identificar en instituciones que pudieran servir y que probablemente son recursos que no son tan imprescindibles en esas instituciones y pueden perfectamente ser transferidos a salud y a otros programas? Si nosotros identificaríamos dónde podemos cortar, hablando en un término ya. Yo cortara por el tipo de ingreso. Cualquier inversión o gasto, cualquiera, que no sirva para mantener obviamente las remuneraciones de los empleados públicos, porque este es un mal momento para tener más desempleo, ¿verdad? Si no son para inversiones relacionadas con salud, si no son para alimentación de los ciudadanos, de los niños, si no son para ese tipo de cosas, yo creo que todo se puede posponer. El criterio debe ser eso. ¿Qué cosa teníamos pensado hacer en este año? Que no tiene sentido hacerlo porque quedó en una quinta o sexto nivel de prioridad. Volvemos a lo mismo. Nuestra primera prioridad, salud. La salud de los dominicanos. La segunda, asistir a esos dominicanos que van a quedar desempleados o que no van a poder tener ingresos porque su ingreso es el día a día en las calles. Tercero, asistir a las empresas para que puedan generar más inversiones y más empleo, ¿verdad? Y todo lo que no ayude a uno de esos criterios, pues ahora es un mal momento para, para gastar o invertir en uno de esos elementos. Germania, ya para despedir, si uno evaluaría todas esas observaciones tan interesantes que tú haces sobre el gobierno, que el gobierno no pudo tener un colchón que le permitiera tener un nivel de holgura para enfrentar esta crisis, ¿cómo lo pudiéramos asociar eso al llamado crecimiento económico que nosotros como dominicanos hemos siempre vendido? Que nosotros frente a la región hemos sido el país que más crece, que tenemos mejor desempeño económico. ¿Qué influyó para nosotros dentro de ese crecimiento económico no lograr tener la posibilidad de enfrentar una crisis sin mayores dificultades, aunque sea una crisis sin precedentes? Mira, nunca lo hubiéramos podido sortear sin mayores dificultades. El tamaño de esta crisis iba a generar dificultad. Lo que podíamos hacer era tener una holgura que nos permitiera no estar en una situación como la que estamos ahora, de no tener recursos, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Una cosa es tú tener por ahí un ahorro o no tener un compromiso tan comprometido tus ingresos fiscales, o sea, tener un colchoncito, un espacio para abordar una crisis, que tener, como estamos nosotros, la mitad de los ingresos comprometidos solo para pagar deuda. De manera que sí, que bueno que crecemos, sí, que bueno que en su momento nos endeudamos para inversiones importantes, pero desaprovechamos oportunidades para poder construir unas finanzas públicas con cierto espacio para la época mala. Bueno, Germania, muchísimas gracias, Germania Montaz, por aceptar
nuestra invitación para conversar sobre este tema tan interesante, la evaluación en términos tributarios de las medidas que ha tomado el gobierno a propósito del daño económico que genera el paso del coronavirus por el mundo y del cual la República Dominicana no escapa. Gracias, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes los convocamos para que nos esperen la próxima entrevista. Vamos a estar conversando con el abogado Juan Rosario Gratero. Juan Rosario Gratero es experto en derecho laboral y vamos a estar analizando el programa FASE que está implementando el gobierno, que tiene que ver con los empleados privados. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.